Wills fue de moderado y el índice de actividad de Mayo fue de 11 puntos, indicando actividad severa. En la colonoscopía, en la primera imagen, la de la izquierda, se mostraron múltiples pseudopólipos y úlceras en la mucosa del recto y sigmoides. Y en la segunda imagen se muestra pérdida de patrón vascular y febrilidad de la mucosa en colon transverso y descendente. Y pues ya el diagnóstico fue de colitis ulcerativa y el tratamiento fue con azatioprina, 150 miligramos vía oral cada día, con mesalazina, 1 gramo vía oral cada 8 horas, con hidrocortisona, 10 miligramos intravenosos cada 8 horas por 3 días, y luego se pasó a prednisona, 1 miligramo por kilogramo al día por 2 meses, y luego ya en consulta externa pues se fue bajando la dosis hasta retirar el corticoide. Se menciona que la paciente se encontraba en alto riesgo de colectomía en caso de fracasar el tratamiento médico, y también había la posibilidad pues de agregar terapia biológica al tratamiento inicial. Sin embargo, pues al 4.º día de su hospitalización se constata de mejoría clínica evidente, y en el 7.º día de su hospitalización se reclasifica la actividad de su enfermedad como remisión clínica, logrando el egreso de la paciente. Ya en sus laboratorios ambulatorios revelaron una mejoría de su proceso inflamatorio. Se mira que la velocidad de sedimentación globular pues disminuyó a 27 y la proteína seroactiva también disminuyó a 0.7. Y en su evolución ambulatoria, la paciente tiene 1 año de vigilancia sin sufrir ninguna recaída de enfermedad, manejándose con mesalazina oral y con azatioprina oral. Y sería todo. Ok, muy bien. Voy a repasar un poquito sobre el tratamiento de la enfermedad, nada más para ser puntuales en algunas cosas. El tratamiento de la enfermedad, pues sobre todo de la enfermedad de Crohn, es muy complicado porque, pues como la enfermedad de Crohn tiene diferentes posibilidades de cómo actuar, diferentes localizaciones, entonces el tratamiento se vuelve muy complejo. Realmente, cuando tenemos una enfermedad ileocecal sin tener, por ejemplo, fístulas o abscesos, pues en realidad se convierte en un tratamiento más o menos leve, pero conforme va avanzando la afección hacia sobre todo intestino delgado, ¿verdad? Sabemos que el intestino delgado pues son varios metros. Entonces aquí es donde podemos tener fenotipos más importantes, más difíciles de tratar. Previamente, pues los pacientes con Crohn se iban acabando el intestino, les cortaban un pedacito y luego les cortaban otro pedacito y así, hasta que pues hacían un verdadero fracaso intestinal por malabsorción, o sea, les quitaban tanto intestino que ya no tienen la suficiente superficie de absorción y empiezan problemas nutricionales muy complejos, incluso algunos de ellos terminan con nutrición parenteral de toda la vida. Afortunadamente esto es algo muy poco común. Además los tratamientos pues han ido evolucionando, sobre todo con la última, pues con la creación de los medicamentos específicos, los biológicos, que hay de varios tipos, ¿verdad? Entonces, tanto en la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa se prefiere, bueno, hay 2 formas de dar el tratamiento. Número 1, empezando por tratamientos biológicos y tratando de desescalar, pero pues esto es realmente muy, muy difícil. Y existe el otro modo de tratamiento que pues es un tratamiento escalonado, donde empezamos con lo más básico y si el paciente pues no responde, pues se le va subiendo la especificidad del tratamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la colitis ulcerosa, pues que se considera un poquito más sencillo el tratamiento, depende tanto como de la gravedad. Generalmente en estos siempre vamos a usar 5 aminosalicilatos. La mesalazina pues es la que utilizamos aquí en México y la podemos usar tanto en vía oral
como en tratamiento tópico, incluso que se refiere a los enemas, más que nada, ¿verdad? Los enemas y los supositorios. Aquí en México sí tenemos enemas, sí tenemos supositorios y tenemos también orales. No tenemos a veces de muchas marcas, pero pues sí tenemos de varias. El más común pues es el Salofalc, que probablemente lo han escuchado todos. En realidad, estos son los únicos tratamientos en CUSI que se ha visto que pues a largo plazo disminuyen pues la aparición, por ejemplo, de complicaciones como cáncer de colon. Entonces, este es como que la terapia más importante. Por ejemplo, en enfermedad de Crohn, los aminosalicilatos casi no funcionan, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedad de Crohn en intestino delgado. Cuando es croncolitis, pues ahí tienen un poquito más de funcionamiento, sin embargo, en intestino delgado no. Entonces, este más que nada, pues se utiliza para enfermedad de Crohn, perdón, de colitis ulcerosa. Por ahí a lo mejor se van a topar que la mesalazina se utiliza mucho en síndrome de intestino irritable y cosas así funcionales, pero ahí no tiene ninguna relevancia, ninguna aplicación. Más que nada se utiliza para la colitis ulcerosa, ¿ok? Entonces, los usamos tanto en inducción de la remisión como en la remisión, ¿ok? Como en el tratamiento de mantenimiento, ¿ok? Los aminosalicilatos. Los antibióticos generalmente los utilizamos, bueno, sobre todo en enfermedad de Crohn, cuando hay formación de abscesos o infecciones por fístulas, pues se puede dar un coadyuvante con antibióticos, pero esto no es en sí un tratamiento a largo plazo. El metronidazol se dice que tiene un poco de efecto antiinflamatorio aunado a su efecto antibiótico, por eso, y aparte pues es de los que cubre más anaerobios, por eso se utiliza, ¿ok? En cuanto a los esteroides es un tratamiento que se necesita, ustedes como médicos tienen la necesidad de retirar los esteroides lo más pronto posible, porque ustedes saben que los esteroides a largo plazo pues, y a corto plazo pueden tener muchos efectos secundarios. Número uno, pues tenemos un aumento en la posibilidad de tener infecciones. Número dos, podemos tener hiperglucemia, podemos tener psicosis asociada a esteroides, podemos tener dislipidemias, podemos tener síndrome de Cushing, osteopenia, osteoporosis. Realmente los corticoides tienen mucho efecto, muchos efectos secundarios que ustedes pues deben de leerlos. Y además de esto, los esteroides, cuando no se pueden quitar en los pacientes con colitis ulcerosa, esto se desarrolla con una enfermedad más severa y más probabilidad de colectomía, ¿verdad? En unos cuantos meses. Por eso, lo más importante y algo que nos sirve para ver si el paciente, pues, va a ser un poco más sencillo de tratar es si los corticoides los podemos ir destetando. Para inducción de la remisión en un brote más severo, moderado severo, pues vamos a utilizar ya sea esteroides orales o esteroides parenterales, tanto para CUSI como para Crohn, ¿de acuerdo? A ver, un momentito.
Ok, perdón. Ok, entonces continuando los esteroides, bueno, hay que tratar de quitarlos. Tanto en el CUSI como Crohn pudimos utilizar sobre todo la zatioprina, más que nada la zatioprina, que es un inmunomodulador y este nos sirve, digamos, como para retirar el esteroide y en aquellos pacientes que no solo los podemos controlar con salicilatos, hablando de la colitis ulcerosa, pues generalmente agregamos azatioprina, ¿ok? La azatioprina tiene algunos efectos secundarios. Lo más importante que ustedes deben vigilar es que pues les puede causar leucopenia, anemia, aumento, y lo primero que van a ver es un aumento en el volumen corpuscular. Entonces, generalmente estos pacientes pues hay que darles una reposición de ácido fólico por el mecanismo de acción que tiene la azatioprina, que pues mm, me gustaría que lo leyeran para que supieran cómo actúa y por qué damos el ácido fólico con estos pacientes. Entonces, la ciclosporina que vemos acá abajo generalmente solo la utilizamos cuando hay un brote grave de colitis ulcerosa. Generalmente tú tienes que ver que un paciente que está con una pancolitis y que está pues completamente severo, ¿no? Así con sangrado, anemia, volumen corpuscular aumentado, está taquicárdico, tiene fiebre, tiene 10 evacuaciones al día, todas tienen sangre, está distendido, le duele el abdomen. Paciente con un brote grave, lo primero que vas a hacer es hospitalizarlo, vas a descartar infección y cuando le empieces el tratamiento, pues obviamente vas a empezar con hidrocortisona o con esteroides intravenosos, ¿verdad? Porque pues realmente por vía oral pues es difícil que lleguen. Esos pacientes, si empiezan a responder, tú vas a observar inmediatamente a las 24, 36, 48 horas, vas a empezar a ver una mejoría. Es muy obvio, el paciente empieza a mejorar, le baja la diarrea, se baja la velocidad de sedimentación y se baja la proteína C reactiva. Entonces, si tú ves que en ese día y medio o 2 días el paciente va mejorando, excelente, puedes respirar y poco a poco vas a ir teniendo mejoría en la respuesta. Pero si ese paciente sigue taquicárdico, sigue sangrando, sigue con diarrea o realmente no ves una diferencia importante en menos de 48 horas o bueno, debes de tomar la decisión si te vas a un segundo agente, si te vas a colectomía, según la gravedad. Obviamente, si el paciente ya lo ves que está con rebote, ves que ya trae un megacolon, ves que ya tiene gas en la pared intestinal, pues no hay de otra más que colectomizarlo. Pero pues ahí debes de hacer un equipo con los cirujanos, y cirujanos y gastroenterólogos para ver cuándo es necesario meter a cirugía a estos pacientes. ¿Okay? En cuanto a las terapias biológicas, pues cuando los pacientes no responden, por ejemplo, que son córtico-dependientes o córtico-resistentes, que significa que unos necesitan los esteroides siempre que no se los puedes retirar, u otros que ni siquiera con los esteroides disminuye o se inactiva la enfermedad a como quisiéramos, pues vamos a utilizar las terapias biológicas. Tenemos los anti-TNF, los más comunes pues que tenemos aquí pues son el infliximab, que es el más común, es el que más estudios tiene, y pues lo utilizamos generalmente en pautas en infusiones intravenosas, el paciente va y se le pone la infusión cada 0, 2, 6 y posteriormente 8 semanas, así como ven aquí. Y también tenemos el adalimumab, que es por vía subcutánea, que también es muy útil, o sea, cualquiera de los dos es bueno, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes van a continuar de por vida con este tratamiento. Aquí, bueno, más o menos viene un resumen de cómo se realiza el tratamiento, que les digo que depende mucho. El tratamiento es completamente individualizado y depende del paciente y de lo que el médico esté más familiarizado. Entonces, generalmente en la enfermedad de Crohn, la verdad es que la mayoría de los pacientes preferimos iniciar tratamiento biológico
sobre todo si tiene ya enfermedad fistulosa, si tiene una gran extensión de intestino delgado, si tiene alguna, tanto colitis ulcerosa como Crohn, que tiene una actividad extraintestinal importante, preferimos iniciar con biológico también. Entonces, aunque es complejo, pues más o menos lo que quiero es que conozcan que hay varias etapas y que en estas enfermedades los biológicos han venido a cambiar mucho el tratamiento de la enfermedad. Entonces, más o menos eso, ¿no? En cuanto a la colitis ulcerosa, es necesario saber que a partir de los aproximadamente 8 años, aquellos pacientes que tienen una colitis que va más proximal al lado izquierdo, hay que estarles haciendo colonoscopías para revisar si hay alguna lesión precancerosa o algún foco de displasia en el intestino, con biopsias dirigidas, sobre todo porque estos pacientes pues tienen mucho riesgo de desarrollar en algún futuro cáncer de colon. Entonces, ya a partir de que se detecte la displasia, pues generalmente se tiene que hacer algún tratamiento definitivo, incluso en algunas ocasiones se prefiere retirar el colon cuando encontramos varios focos de displasia. Pero bueno, ya esos realmente son tratamientos mucho más especializados, ¿no? Pero es importante que ustedes recuerden que ellos tienen mucho riesgo de desarrollar cáncer de colon, ¿ok? Ok. Y muy bien, en cuanto al caso clínico, pues analizando así como que el caso clínico, vemos una paciente que está en una edad más o menos óptima para desarrollar colitis ulcerosa y pues es realmente un cuadro muy clásico. El diagnóstico a veces no es tan complicado, a pesar de que hay pacientes que tardan mucho en diagnosticarse, pues ya con ustedes que pueden ver este caso clínico y leer más o menos los temas, yo creo que no es tan difícil diagnosticar una colitis ulcerosa. Una paciente que tiene pues evacuaciones diarreicas mucosanguinolentas, que son bastantes, 7 veces al día, rectorragia intermitente. Bueno, esto de que en los últimos 19 años está muy raro que tenga tanto tiempo con evacuaciones. La verdad es que casi nunca, a pesar de que nos llegan ya con bastante tiempo el tratamiento, 19 años se me hace muy complicado ya. Es como que más sencillo que ya llegue complicada, ¿no? Entonces, pero bueno, en los últimos, aparentemente por lo que veo, en los últimos, no sé cuánto tendrá en esta historia, lo que ahora tenemos aparte de la rectorragia, pues son las deposiciones diarreicas. A lo mejor esta rectorragia intermitente pues tenía alguna otra etiología, ¿no? Pero ya cuando se presenta con diarrea, con cólico intermitente, más que nada hacia intestino grueso y con pérdida de peso, pues realmente ahí siempre ya por el puro sangrado, pues hay que buscar, hay que hacer una colonoscopía y pues acuérdense que los pacientes con diarreas crónicas que tengan características de intestino grueso, pues generalmente también les hacemos colonoscopía para diagnóstico diferencial. Entonces, pues obviamente, digo, las amibas son muy comunes y pues sí, siempre hay que descartar amebiasis intestinal, sí. Lo primero que podemos hacer es mandarle a hacer un coprológico, coproparasitoscópico y pues identificar si hay algún parásito. Sin embargo, ya cuando hay sangrado, vale la pena entrar y revisar, ¿no? Vemos una paciente que tiene signos vitales estables, realmente pues es aparente lo que nos dicen aquí, pues tiene realmente un estado general pues aceptable, ¿no? En el tacto rectal pues es molesto, es doloroso. Siempre cuando vayan a hacer un tacto rectal pues hay que explorar primero, hay que hacer inspección. Hagamos inspección sobre el orificio anal, sobre la piel de la región perianal. En un paciente con colitis ulcerosa, pues generalmente a lo mejor no encontramos nada en la región perianal, pero en un paciente con enfermedad de Crohn podemos encontrar colgajos cutáneos muy grandes
que nos digan que ahí hubo algún proceso inflamatorio, podemos encontrar fístulas, podemos demarcar algún trayecto fistuloso, podemos ver fisuras anales. Entonces la exploración anorrectal desde ahí es importante, ¿verdad? Bueno, en los pacientes con colitis ulcerosa, pues bueno, no tenemos, pero al tacto rectal hay sangrado, hay moco, y bueno, aquí como nos dice trombosis hemorroidal externa, pues generalmente es algo muy doloroso. Esto no quiere decir que se asocie específicamente con colitis ulcerosa, sino que en realidad la paciente, por estar teniendo tantas evacuaciones, tantas diarreas, pues esto puede predisponer a la inflamación hemorroidal y pues por eso aquí le duele, ¿no? Pero no es lo habitual. En el examen coprológico, pues obviamente va a haber sangrado, hay eritrocitos, hay quistes de blastocistitis hominis, que es un patógeno comensal y que no, realmente se dice que no causa alteración o que puede dar algunos síntomas de intestino irritable. Clostridium siempre hay que descartarlo porque puede afectar a estos pacientes y causarles algún brote. Y pues aquí vemos en los estudios de laboratorio, en realidad la hemoglobina no está tan baja. Lo normal para una mujer de su edad más o menos es más de 12, entre 12 y 14. Tenemos leucocitos pues normales. La velocidad de sedimentación globular está muy aumentada, lo normal depende del laboratorio, pero para una mujer generalmente es 20, 25. Vemos que aquí que pues es diabética. A ver, pues, perdón, la glucosa pues vemos que está elevada y la hemoglobina glucosilada también está elevada. Realmente que hace un poquito más complejo el paciente y pues ahí también el tratamiento va a estar complicado pues porque se va a elevar la glucosa, ¿verdad? Y llama la atención esta alteración en las transaminasas, que aquí no nos ponen las enzimas de la fosfatasa alcalina y la GGT, que son enzimas colestásicas y que nos pueden hablar de una complicación o de una alteración extraintestinal que pueden tener estos pacientes, que ya la habíamos comentado, que es la colangitis esclerosante primaria. Entonces, un paciente con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y con alteración de las pruebas de función hepática, siempre hay que descartar que no haya una colangitis esclerosante primaria que empeora mucho el pronóstico de los pacientes. Y pues aquí también le hicieron la serología para varios virus y esto es importante porque los pacientes seguramente a lo mejor en un punto van a necesitar biológicos y los biológicos nos van a predisponer a infecciones a largo plazo con este tipo de virus o incluso también tuberculosis. De hecho, todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tú vas a tratar, siempre hay que buscarles tuberculosis, tanto tuberculosis latente como tuberculosis activa. Y generalmente, pues, se puede utilizar un PPD, pero saben que ese tiene, pues, baja sensibilidad. Entonces, generalmente utilizamos lo que se llama el cuantiferón para ver si hay datos de tuberculosis latente. Y es bien importante porque si en algún punto necesitamos dar biológico, primero hay que tratar la tuberculosis latente, porque si damos biológico sin tratar, esa tuberculosis se va a activar y nos va a causar una infección por tuberculosis, ya sea lo más probable pulmonar, ¿no? Entonces siempre es importante, aparte de estos virus, pues generalmente solicitar el estatus de tuberculosis. Los anticuerpos, pues normalmente no los pedimos al menos que tengamos alguna duda en el diagnóstico, que aunque aquí me parece pues que no me queda mucha duda en el diagnóstico, pero generalmente los PANCA son los que resultan positivos los ANCA son los que resultan positivos generalmente en la colitis ulcerosa. Y pues realmente aquí en esta colonoscopía
realmente lo que alcanzamos a ver, bueno, estas fotos de acá están un poquito oscuras. Acá de este lado sí vemos la presencia de pseudopólipos, que es un poco más específico de colitis ulcerosa, y esto nos dice que estos pólipos, digamos, son como mucosa sana o mucosa un poquito regenerada entre mucosa enferma, ¿no? Así se forman generalmente los pseudopólipos. Y, por ejemplo, aquí vemos que hacia colon, esto me parece que es colon derecho, que se ve bien. Si ven aquí cómo se ven los vasitos sanguíneos, esto es normal, tenemos un patrón vascular normal. Y por ejemplo, acá abajo vemos cómo no hay ese mismo patrón vascular, incluso tenemos estas ulceritas y tenemos como un aspecto granular con puntilleo hemorrágico y vemos cómo la afección es difusa, lo que nos habla y lo que se asemeja más a una colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, en el recto y el sigmoides, pues se ve todavía más afectado y pues tenemos también transverso y descendente, aparentemente, ¿ok? Entonces, realmente aquí, pues les digo, no estaba tan complicado el diagnóstico. Aquí tenemos un caso de una muy buena respuesta clínica. Como vemos que desde el principio, sobre todo, se le inicia desde el principio la mesalazina y la azatioprina, pero en realidad lo más importante es la hidrocortisona. Es el tratamiento más importante que se va a utilizar. Ahora recuerden que los esteroides pues los vamos a ir quitando al paso del tiempo. Tampoco se les ocurra quitarlos rápidamente porque puede haber insuficiencia suprarrenal. Entonces eso también vale la pena que ustedes lo lean, porque los esteroides no se pueden quitar así de un día para otro. Hay que hacer un destete progresivo de esto, tanto para ver la respuesta a la enfermedad como para evitar la insuficiencia suprarrenal que pueden tener estos pacientes, ¿ok? Después vemos cómo la proteína C reactiva se bajó, se normalizó y también la velocidad de sedimentación globular, una hemoglobina pues que va mejorando un poquito más, ¿no? Entonces, pues esta paciente exitosamente salió de su brote grave, ¿de acuerdo? Y pues estos casos no son raros, se los van a topar cuando estén en el internado, cuando estén en el servicio, no es algo raro, ¿verdad? Que se vayan a topar. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí para mí. Muy bien. Si quieren ir cargando la otra presentación, si no es que ya la cargaron y no me fijé. Doctora, yo tengo una pregunta. En el Ajá. caso del vólvulo intestinal, ese más bien lo pudiéramos ver como una enfermedad, una patología aislada al CUSI, o si tiene cierta asociación de que se pudieran presentar uno y otro. ¿En el caso de qué? Perdón. Del vólvulo intestinal. Okay. Que si tiene relación con el CUSI. Sí. ¿Lo leíste en algún lugar? Es que lo había visto más que nada relacionado hacia enfermedades obstructivas, pero también había revisado reportes de caso, ¿no? Que lo asociaban, o sea, que se presentaba primero CUSI y también dentro, pero no sé si como manifestación iatrogénica, que también presentaban la torsión intestinal. No, o sea, en realidad se puede relacionar cuando el intestino, por ejemplo, va perdiendo sus austras, va perdiendo su movimiento. Cuando tenemos eso,
o cuando tenemos una presencia de dilatación severa, pero así como que estén muy relacionados, no. Generalmente el vólvulo, pues sí se presenta cuando hay un sigmoides muy redundante en algunos pacientes o que tienen el meso pues muy largo y es cuando se presenta el vólvulo, sobre todo el vólvulo pues de sigmoides más que nada. Pero no así, bueno, yo no lo he leído personalmente que haya como una asociación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Probablemente haya casos aislados, pues sí, en medicina es así como más, nada es un excepto, pero así como tal que se relacionen siempre, no lo he leído. Pero pues igual digo, lo voy a buscar a lo mejor y es algo que a mí no me ha tocado ver, ¿no? Todos los vólvulos que me ha tocado ver y que incluso los hemos, pues, ¿cómo se dice? Los hemos destorcido, algunos por colonoscopía, ninguno ha tenido colitis ulcerosa, o sea, generalmente han sido pacientes grandes, añosos. Por ejemplo, el vólvulo de ciego, ese sí se ve más en embarazadas, pero así que tengan que ver con enfermedad de inflamatoria intestinal, no.